Listo, ya estamos grabando. Bien. Vamos a desarrollar la expansión en multipolos para el potencial vectorial. Esto, al igual que como se hace en el caso del potencial escalar, es para aproximar dicho potencial en aquellas situaciones en que es relativamente complicado tener la ecuación general y que los puntos en los cuales vamos a determinar el potencial son distantes a la distribución de corriente. Si la distancia desde el origen hasta el punto en que queremos hallar el potencial es lo suficientemente grande, esa distancia se le va a llamar R. Sí, R. Pues la expansión va a ser dominada por los primeros términos, ¿verdad? Que son los de menor orden. Y por lo tanto, los términos de mayor orden, pues van a ser ignorados. Como usted recuerda, cuando queremos calcular el potencial vector para una distribución de corriente filamental, la ecuación es esta que estoy encerrando aquí en color rojo. No sé si ya se nota. Sí, sí se nota, ingeniero. Bien, esto es fácil presentarlo en términos de los polinomios de Legendre. Sin embargo, sé que no todos llevan el curso de método físico-matemático. Entonces vamos a hablar un poquito al respecto. Bien, veamos, tenemos ahí en la figura una espira y una corriente que se le ha llamado I'. La distancia desde el origen hasta donde se encuentra la distribución de corriente se llama R'. Y los puntos donde se quiere determinar el potencial vector están siendo ubicados por este otro vector R pequeño. Note que la magnitud de R pequeño es mucho más grande que la magnitud de R'. Ya le hicieron el examen y le salió negativo, así que le quitaron todas sus precauciones y ya me van a dar permiso. Por favor, gracias. Bien. Aquí se explica un poquito sobre esos polinomios de Legendre. Tenemos este término de orden 0, que es igual a 1. P sub 1 es igual a la misma variable que tenemos aquí, o sea que si se llama teta, por ejemplo, este va a ser teta. Si se llama coseno de teta, entonces este sería coseno de teta, va a ser igual. P sub 2 de x es igual a esto de aquí. Y en general está la ecuación de abajo. N más 1 multiplicado por el polinomio sub n más 1 de x es igual a esto. Vea que es una relación entre el polinomio n más 1 y los dos anteriores, el p sub n y p sub n menos 1. Aquí hay un ejemplo, en el 2 que ya se dio. Si queremos calcular este de aquí, pues n valdría 2. Y tenemos aquí 1. Entonces 2 más 1, 3, ¿verdad? Tenemos este polinomio que va a ser el 3. Se sustituye en la ecuación de arriba. Vamos a borrar todo. Se sustituye en la ecuación de arriba. Tendría 2 por 2, 4, más 1, 5. Aquí está la expresión. Por x, aquí está. Por el polinomio que es p sub 2. Menos n, que es 2. Por el polinomio anterior, que sería p sub 1. P sub 1 ya se definió acá arriba, que es x. Y el otro, p sub 2, ya se definió, que es esto de aquí. ¿Ah? Se hace la
la respectiva sustitución. Luego se va reduciendo todo y al final se encuentra el polinomio P sub 3. Esto se puede hacer para cualquiera de los términos. Sin embargo, otra vez, como no están tan familiarizados con esto, nosotros vamos a verlo también desde otro punto de vista, mediante una expansión, series. Aquí tenemos quién es 1 sobre esta magnitud de aquí, que es la magnitud del vector de posición relativa. Se saca el R de la raíz. Bueno, sale como R cuadrado. Luego le aplica la raíz, queda una R. Entonces el primer término es un 1. El segundo término no tiene este R cuadrado de aquí. Como no tiene ese R cuadrado, entonces va a quedar dividiendo. Mire, queda dividiendo R, pero está a la 2. El tercer término sí tiene R, pero este R está a la 1. Y lo que sacó fue un R a la 2. Por eso queda dividiendo una R. Se hace un cambio de variable y se le llama T a lo que está ahí acompañando al 1. Es decir, todo esto de aquí es T. Entonces, la expresión se reescribe en esta forma. Y, como les dije, aquí se puede hacer un desarrollo en serie de Taylor o se puede usar el teorema del binomio. ¿Cómo andan con el teorema del binomio? Bien, ¿verdad? Bien. Para los que no se acuerdan tanto del teorema del binomio, aquí tengo un ejemplo. A más B a la n, que es A a la n, luego n por A a la n menos 1 por B. Es decir que el exponente en el segundo término, el de aquí, se copia. Va a tener n, ¿verdad? En el segundo término, el A que estaba a la n, ahora se reduce en 1. Entonces tenemos A a la n menos 1 y aparece el B. Para el tercer término, se vuelve a copiar este coeficiente, n. Luego se va a copiar este término de aquí multiplicando, que es n menos 1. Y esto es más sencillo si uno va contando posiciones. ¿Cómo se va contando posiciones? Bueno, se va contando posiciones. La posición de este término es la primera. La posición de este otro término es la segunda. Después de realizar el producto de n con el n menos 1, que aquí está, uno divide entre 2, porque es la posición del anterior. Y al a a la n menos 1 le restamos 1 a su exponente, queda a a la n menos 2. Y el b crece en 1 el exponente, por eso queda el b a la 2. Y se va repitiendo este mismo proceso, es decir que no lo copié, ¿verdad? Pero si hubiera copiado el siguiente término hubiera sido n por n menos 1, estos entre 2, y luego hubiera bajado este exponente de aquí, este n menos 2, lo hubiera bajado, o sea, que iría por n menos 2. ¿Y en qué posición estaba el término anterior? Bueno, este es el 1, este es el 2. Estaba en la posición 3, el término anterior. Y bueno, como estoy con el término 4, el a a la n menos 2 pierde 1, ¿verdad? Sería a la n menos 3. A la n menos 3. Y el b queda multiplicando, iría a la 3. Ese sería el siguiente término, ¿verdad? Que claro, no lo copié. Copié el término final, que es b a la n. ¿Se acuerdan de esto del teorema del binomio? Bien. ¿Jóvenes? Sí.
Sí, todos se acuerdan bien. Sí. Sí, bueno, sigamos entonces. Entonces, le vamos a aplicar eso a 1 más t, que está elevado a la menos 1 medio. ¿De dónde saqué eso? Volvamos atrás. Lo saqué de aquí, mire. De aquí. Obviamente, estoy olvidándome del 1 sobre r. Entonces, para hacer el cálculo final, voy a recuperar 1 entre r, pero ahorita no lo voy a tomar en cuenta para hacer este paso. Entonces, el a es 1. Y el b, pues, sería t en este caso. Entonces, a a la 1, ¿verdad? Tenemos a, que es este. El exponente es menos 1 medio. A a la menos 1 medio. Luego, el siguiente término, si usted recuerda, se baja el exponente, que es menos 1 medio, y se multiplica por el a, que es 1. Ahora tengo que restarle 1 a esto, que va a ser el exponente, va a ser a las 3 medios, negativo, ¿verdad? Y aparece ya el b, que se llama t en este caso. Luego, para el siguiente término, vuelvo a copiar este resultado de aquí, que aquí está, menos 1 medio, bajo el exponente de este, que es menos 3 medios, ¿verdad? Aquí estoy explicando de dónde sale el menos 3 medios, que es menos 1 medio menos 1, ¿verdad? Y lo dividimos entre la posición que le corresponde a este término, que es la segunda posición. Se divide entre 2. Luego el a, que es 1, se le resta a su exponente 1. Como ya llevo 3 medios negativos, le resto 1. Ahora es negativo 5 medios. Y el b, que se llama t en este caso, pues iría a la 2. Y así va el desarrollo. Entonces, acá abajo ya he recuperado el 1 sobre r de la expresión. Aquí está. Veamos qué quedó del desarrollo arriba. 1 a la menos 1 medio es 1, ¿verdad? 1 a la menos 3 medios es 1. Entonces solo queda el negativo 1 medio y la t. El otro término aquí lleva menos 1 medio y aquí, después de dividir, menos 3 cuartos. Entonces junta todo y le queda 3 octavos por t a la 2. Y así seguirían los términos. Como ya se mencionó antes, en estos términos son proporcionales a 1 sobre r. Y este r está elevado a un factor. Entre más grande es el término, más grande es el factor este. Y entonces más rápido esto va a tender a 0. Entre más grande el factor que tenga aquí, n, por ejemplo, entre más grande n, más rápido tiende a 0. T, en realidad, era esto. Entonces, habría que sustituir t y ver cómo queda la expresión. Vamos a borrar esas cosas que nos quedan ahí. Nos vamos a quedar únicamente con este término, con el 1 y el menos 1 medio t. ¿Ya? Los demás vamos a considerar que son bastante pequeños y que lo podemos despreciar. Y tenemos esto de aquí. Incluso vamos a despreciar este término que lleva un r a la 2 dividiendo y que después cuando agarra este r de aquí dividiendo queda un r a la 3. Incluso ese término lo vamos a despreciar. Entonces solo nos vamos a quedar con este de aquí que es 1 por esto de aquí, 1 sobre r. Y este otro de acá que queda el 1 medio negativo lo está multiplicando. Entonces se cancela el negativo, se cancela el 1 medio con este 2 y solo queda r' entre este r con el otro r de acá afuera, va a quedar un r a la 2 dividiendo, coseno de teta prima. Entonces solo vamos a trabajar con esos dos términos, que uno va a corresponder al término monopolar y el otro al término dipolar del potencial. Claro, aquí se han obviado varias cosas para hacer la expansión. Volvamos a la primera ecuación. Acá estaba. Aquí está, mire la ecuación. Hemos obviado la constante mu sub 0, el 4pi
la corriente también. Y hay que hacer la integral de línea. Entonces, ya recordando eso, avanzamos. Y tenemos ahí el resultado. Hay que hacer esta integral. Esta integral se va a dividir en dos términos. Como dije, el término monopolar y el dipolar. El tercer término, que sería el del cuadripolo, y los demás requieren bastante trabajo. La contribución es relativamente pequeña, así que los despreciamos. Bien. ¿Cuánto me va a dar esta integral aquí del término monopolar? La integral del término monopolar, ¿cuánto me va a dar? 0. 0, ¿verdad? Porque al R no lo afecta esta integral de aquí. Porque esta integral es en el circuito, que tiene que ver con variables primas. Y este R tiene que ver con el punto de campo, ¿ya? Entonces, como son independientes, no lo afecta, sale del integral. Y esto me va a dar 0. Para el que no entiende todavía por qué es 0, voy a dibujar aquí un circuito. La integral de línea. Voy a definir una dirección para la integral de línea. Obviamente va a ser la misma dirección de la corriente. Entonces, cuando integre en una trayectoria cerrada, suponga que comienzo aquí, donde estoy haciendo una línea. Este va a ser mi punto inicial. Y también va a ser, como es cerrada, el mismo punto final. Entonces, cuando integre este diferencial de línea y lo evalúe en esos dos puntos, y como se tienen que restar, ¿verdad? Obviamente, ese resultado es 0. ¿Hoy sí lo pueden ver todos? Sí. Sí. Ingeniero. Sí, sí. Muy bien. Ahora, el otro término, que es el dipolar, iba a un R cuadrado dividiendo. Como ya expliqué antes, el R, se hizo el puntero, no lo veo. Acá está, ya lo veo. Este R tiene que ver con el punto de campo. Y el R' y este diferencial de línea prima tiene que ver con la fuente, o sea, son independientes. Entonces, al R no lo afecta para nada, la integral sale como una constante. Y esto de aquí es lo que vamos a integrar. Voy a borrar lo que ya había anotado. Entonces nos quedamos únicamente con el término dipolar. Esto se puede reescribir como este producto interno. A ver, aquí tengo un error en esta presentación. Este tendría que ser el vector R'. Este tendría que ser el vector R'. Producto interno con el vector R. ¿Se acuerdan que hago el producto interno de dos vectores? La magnitud de uno, la magnitud de este, como es unitario, es 1. La magnitud del otro, que es R', este de aquí. Y coseno del ángulo entre ellos, que es coseno de θ'B. Bien, entonces usamos esto. Luego se recurre a una identidad vectorial. En el libro de texto está bien desarrollada. La verdad lleva como sus 2 páginas el desarrollo. Por razones de tiempo lo voy a omitir, ¿verdad? Y pues ustedes lo pueden revisar posteriormente en el libro de texto. Me voy a valer de esta identidad vectorial. Dice que esta integral de superficie del gradiente de t es un escalar aquí. Producto cruz, el diferencial de superficie, se puede escribir como una integral de trayectoria cerrada. Entonces, t, por ejemplo, podría ser este producto interno de acá.
podría ser este Producto Interno. Jugando con esa identidad, para omitir el signo menos, usted se acuerda, ¿verdad? Que cuando cambia el orden en el producto cruz o producto vectorial, el resultado cambia de signo. Entonces podrían posteriormente hacer la integral, cambiar el orden de los dos y que quede con signo positivo. Bien. Entonces, justamente se hace eso y se expresa el término dipolar del potencial como esta ecuación, donde este M se llama momento dipolar magnético. Este momento dipolar magnético lo vamos a usar bastante en el capítulo 19 y en el 20. En realidad es muy importante. Es algo análogo al momento dipolar eléctrico. En la práctica de laboratorio también lo van a usar bastante, este momento dipolar magnético. Entonces podemos decir que el término principal, cuando uno analiza el potencial vector y también cuando analice la inducción, el término principal es el dipolar, ¿verdad? Porque no existe monopolar. Aquí tengo la definición que se usó para el momento dipolar magnético. Esta fue la definición que se utilizó. Esto sería válido para densidades de corrientes filamentales. Si en lugar de tener, perdón, en lugar de tener corrientes filamentales, tuviera densidades de corrientes superficiales, sería la segunda ecuación. Y en el caso que sus densidades de corriente sean volumétricas, pues utilizaría esta tercera ecuación de aquí. Bien, hasta aquí hay dudas. No, bueno, sigamos. Como ya se conoce que vamos a trabajar únicamente con el término dipolar, entonces vamos a calcular la inducción magnética a través del rotor. Después de que se le saca el rotor a el potencial vector, el resultado es este. Esta ecuación es una ecuación general. La mayoría de libros no trabajan con ella, sino que trabajan con un caso especial. El caso especial es cuando la espira está en el plano XY. Si la espira está en el plano XY, vamos a ver. Pongan que eso está en el plano XY. Entonces, el momento dipolar está M, el momento dipolar magnético, por regla de la mano derecha, a este color no se va a notar, otro color. Por regla de la mano derecha iría así, el momento dipolar magnético. La magnitud de M, siempre que la corriente esté distribuida sobre un plano, la magnitud de ese momento sería la corriente multiplicada por la superficie que encierra esa corriente filamental en su trayectoria. Corriente por el área. Eso me da la magnitud de M. Y la dirección, vea que es perpendicular al plano y es dada por la regla de la mano derecha. Aquí está copiada otra vez la definición del momento, perdón, la definición del potencial vector en términos de M, pero para el caso especial. Esta ecuación de aquí es para el caso especial que M va en Z. Aquí Z unitario
se convierte en esto. Una componente en R, que es coseno de teta, y una componente en teta, que es negativo seno. Este es el caso especial. Y queda así. Y el campo B, para ese caso especial, queda así. ¿Ya? Pero la respuesta general es la de arriba, para el campo B. Y la respuesta general para el potencial vector es esta que estoy mostrando aquí ahorita. No sé si se nota que ya cambió. La que había mostrado al inicio. No sé si ven que estoy moviendo una especie de borrador ahí. No, todavía no se nota, sí. La de mi sub 0, M, cruz R. Cruz R unitario, correcto. Esa es la ecuación general. Esa de ahí. Ahí donde estoy moviendo el borrador. Ahora, aquí donde estoy moviendo el borrador, la definición de B, la inducción magnética, este es el caso general, este de aquí. Estoy moviendo el borrador. El caso especial que usan, como les dije antes, muchos libros, es cuando la distribución de corriente está en el plano XY únicamente, y entonces M va en la dirección de Z. Para ese caso especial, el potencial vector iría así, en fin. Y B, la inducción, sería esto. ¿Ya? Estos dos, entonces, últimos, son un caso especial. ¿Queda claro? Sí. Sí. Bien. Quiero partir de esta ecuación para resolver un problemita y de un solo explicarles algo de la teoría. No sé si se puede ver o tengo congelada la presentación. Tengo congelada la presentación. Estamos viendo lo del momento dipolar para las diferentes superficies. Ah, está la presentación entonces. Sí. Sí. Ah, pues voy a hacer el cambio entonces. Ahora sí cambió. Sí. Bien. Entonces, vamos a resolver este problemita. Aquí está la definición del momento dipolar magnético para corrientes filamentales. Y vamos a elegir una trayectoria. Y así. Vamos a decir que la corriente va en esta dirección. Le voy a llamar I. O I' pues, para que sea ahora. Voy a decir que este es el plano XY. Este va a ser Y. Y pues aquí iría X.
Claro, tengo que definir también mi diferencial de línea, ¿verdad? Este de aquí va a ser mi diferencial de línea. DDL' o DDS, como le llama el libro de texto, ¿no? Necesito desde el origen definir el vector R'. Sería aquí. Un vector que va desde el origen hasta la distribución de corriente. Entonces, R'. Entonces, para calcular M, utilizamos la definición que está ahí. ¿Cómo sería la corriente? ¿Constante o no constante? En una trayectoria como esta, que es una espiral, todo en serie, ¿verdad? ¿Cómo sería la corriente? Sería constante. Constante. Así es. Entonces sale del integral. Sale del integral y nos quedamos entonces con integral de trayectoria cerrada. De S' R' plus diferencial de línea. Vamos a tratar de entender eso. Para ello voy a dibujar unas líneas delgaditas. Un color un poquito distinto. A ver, ¿cómo se mira este? Acá. Mira, casi igual. Aquí. Supongan que ahí termina mi diferencial de línea, ¿verdad? Ahora voy a dibujar otro diferencial de línea. Aquí, ¿verdad? Siempre sobre la trayectoria. Otro diferencial de línea. Claro, y aquí tengo que tener también mi vector R respectivo, ¿verdad? Que vaya ahí a ese diferencial de línea. Ya. Ahora voy a dibujar otro diferencial de línea, otro color. Creo que este se nota. Se notará más este. A ver. Aquí se nota el otro. Otro diferencial de línea ahí, ¿verdad? Tengo que recorrer todo el camino. Voy a dibujar el R. Claro, vamos a ver. Esto tal vez se mira. A ver, sería aquí. Y tengo otro R', ¿verdad? ¿Qué van notando aquí? ¿Qué forma va agarrando esto? ¿Qué forma van notando ahí? De un área, de un círculo. De un área como de triángulos. No sé si las notan. Como de triángulos, más bien. Sí. ¿Sí las notan? Sí. Entonces se van formando ahí unas áreas de unos triángulos. ¿Ya? ¿Cuánto es el área de un triángulo? Un medio de la base por la altura. La base por la altura. Muy bien, un medio de la base por la altura, ¿verdad? Entonces, aquí tengo
el área de un triángulo, mire. Esto usted lo reescribe. Así. Un medio. Corriente la vamos a quitar de ahí. Más fácil. Un medio. Y aquí el hilo vamos a dejar afuera. Y entonces es como tener muchos triángulos. Con su respectiva área. Un medio, la base, por la altura. Ahí está. No sé si lo notan. Un medio, un lado es la base y el otro es la altura. Como se está haciendo el producto cruz de ellos, aparece una dirección que va a ser perpendicular a R y a DDL, ¿verdad? Hay que girar R sobre la dirección de DDL y después de hacer eso, resulta que ese producto cruz da hacia arriba para este caso de aquí. Entonces, el momento dipolar sería así. Y básicamente entonces, en este caso es M igual a la corriente por el área que tenemos ahí. Vamos a llamar S a la superficie. Y en la dirección, en este caso, normal sería Z. Así. ¿Sí lo notan? ¿Por qué ese? Ese es el área. La superficie, toda esta. Un medio. R es como la altura, ¿verdad? Y DDL es la base. ¿Se acuerda el área del triángulo? Un medio, la base y la altura. Estoy sumando todos estos triángulos que están aquí. Tengo que sumarlos toditos. ¿Qué ocurre cuando sumo todos los triángulos? ¿Cuáles triángulos? Este de aquí. Con este de acá. Toda esta área de aquí, de este triángulo, ¿verdad? Se forma otro triángulo por otro color, que es este. Va a formar otro triángulo para acá, para el otro diferencial de línea que voy a tomar. ¿Ya lo miran o no? Sí. Se van formando un montón de triángulos. Cuando sume el área de todos los triángulos, voy a haber barrido el área de toda esta superficie. ¿Ya? ¿Queda claro? Bueno. Entonces, ese sería un problemita. Veamos otro. Uno que es bastante conceptual y es sencillo, del libro de Griffith. Milford, Griffith. No sé si lo pueden ver ahí o no.
Se siguió viendo Paint, ingeniero. Ah, bueno, entonces lo voy a pasar. De todos modos, no puedo editar aquí. Lo voy a pasar allá. Permítame. Voy a pasar la imagen. ¿Qué día es hoy? Voy a guardar este. 1408, ¿verdad? Es sobre momento bipolar. ¿Se puede ver? Sí. 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 Bueno, entonces para esa distribución, de ahí vamos a determinar el momento dipolar magnético. Filamentales, ajá. En un plano. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Como una corriente filamental en un plano o no se ve así? Bueno, está en dos planos, ¿verdad? Sí. Sí. Por Sí. el borde, la orilla. Sí, el problema es este, ¿verdad? Que aquí no hay corriente. Pero eso se puede solventar. Se tiene esta corriente aquí. Luego asume que va acá. Y por último, aquí así. Algo así. Entonces, la corriente iría aquí así. Aquí. Luego hacia acá. Luego aquí. Luego acá. ¿Cuánto sería el momento dipolar para este de aquí? Según lo que estudiamos hace un rato. ¿Cuánto sería M para este? Llamémosle M1. ¿Cuánto sería? Sería I. Por la superficie, eso me da la magnitud, ¿verdad? Vea que por los dos lados mide lo mismo, ¿verdad? W o W, como ustedes le llamen. Sería entonces I por W o W al cuadrado. ¿En qué dirección iría? ¿En qué dirección iría? Para este de aquí.
Iría en Z Zeta. positivo. Z positivo. Muy bien. Entonces, lo que hay que considerar es esta parte de acá. En realidad, este segmento no existe, ¿verdad? Si se fijan, no existe. Entonces, lo que hay que hacer es anularlo. Para anular ese segmento, entonces, se va a trabajar con el segundo plano. Tendría este aquí así. Solo que ahora es en plano vertical. Iría aquí así. Iría el otro acá. Entonces, obviamente, para que se pueda anular este, con la corriente I que circula, debería ir la misma corriente acá, pero en sentido opuesto, ¿verdad? Ese segmento en realidad no existe. Debería ir la corriente aquí, en sentido opuesto. Luego sube como se ve en la figura, que en realidad está subiendo. Ven aquí. Finalmente acá abajo, ¿no? Entonces ahí se puede ver cómo se va a anular este elemento cuando lo sumemos, ¿verdad? Con este de acá y no hay problema, tenemos esta misma situación. Entonces, ¿para dónde iría el momento dipolar magnético? ¿Para la derecha o para la izquierda? Derecha. Derecha, muy bien. Va para la derecha. Entonces tenemos aquí el momento dipolar magnético equivalente al segundo plano. Como son iguales los dos, ¿verdad? En su superficie. Entonces volvemos a obtener la misma magnitud. Lo que va a cambiar es la dirección, según veo la figura. Ahora va en la dirección de Y. Entonces, ¿cuánto sería M total? ¿Cuánto sería? La verdadera respuesta, entonces, es la suma de los dos. M1 más M2. Y esto sería, entonces, y esto al cuadrado, perdón, por esto al cuadrado, y aquí tendría en Y y en Z. Y la magnitud, ¿cuánto sería la magnitud del total? Ahí arriba tenemos el vector, pero si solo quiero la magnitud, ¿cuánto sería? Raíz cuadrada, ¿verdad? De una componente al cuadrado más la otra componente al cuadrado. Como son iguales, queda raíz de 2 por lo demás.
No sé si hay dudas. Uy, un chiquito ahí. Si se quede. Jóvenes. Jóvenes. No No, creo, ingeniero. ingeniero. No, ingeniero. Muy bien. Les voy a subir, aparte de la clase, les voy a subir 2 videos más sobre teoría y ejemplos, ¿verdad? Y con eso terminaríamos el capítulo 19. Yo no sé si alguien quiere comentar algo, alguna duda. Más que todo, ingeniero, consultar sobre cómo haríamos con la reposición, si ya tienen alguna fecha o qué mecanismo utilizaríamos. Dice que todavía no tenemos fecha con Paul, pero permítame, voy a tener la grabación.